Tal y como hemos presentado la metodología basada en el estadístico T y la metodología basada en el estadístico F, parece que son metodologías aplicables siempre a casos distintos. Y no es del todo cierto eso. Hay un caso al que hemos dicho que se puede aplicar la metodología del estadístico T, que es aquel en el que se quiere contrastar una hipótesis con una restricción lineal, con solamente una restricción lineal. Cuando hemos explicado después el estadístico F, hemos hablado de que en la nula haya más de una restricción lineal para aplicarlo, y esto último no es cierto. El estadístico F se puede aplicar también cuando la restricción de la hipótesis nula es una. Si se revisa el método tal y como lo hemos explicado, en ningún momento realmente se utiliza que Q, el número de restricciones de la nula, tenga que ser necesariamente mayor que 1. Puede ser también 1. Y ahora surge una duda, y la duda es, ¿se tratan entonces de dos métodos, dos contrastes distintos para la misma situación? Me refiero a la situación en la que se contraste una sola nula, una sola restricción lineal en la nula. ¿Se trata de dos contrastes que puedan dar conclusiones distintas? Y no, no es así. Se puede demostrar la igualdad que indica en este punto. Cuando F, el estadístico F, se aplica a una sola restricción lineal, el valor que toma F está relacionado íntimamente con el que tomaría T si lo aplicáramos también a S, a esa situación. T al cuadrado, el estadístico T al cuadrado en este caso, vale lo mismo que la F. Y las conclusiones a las que lleva son las mismas. Luego, realmente lo que hemos encontrado es lo siguiente. Un estadístico T y un estadístico F que tienen un campo de aplicación común, cuando la hipótesis nula esté compuesta de una sola restricción lineal. Un estadístico F que se puede aplicar donde el estadístico T no se puede aplicar, cuando haya más de una restricción lineal en la nula. Y un estadístico T que se puede aplicar cuando no se puede aplicar el estadístico F, que es cuando se plantean hipótesis unilaterales en la alternativa, es decir, que el correspondiente beta sub j es menor o mayor. En ese último caso, el estadístico F no se puede aplicar. Vamos ahora a revisar, porque son importantes, unos casos particulares de aplicación del estadístico F. Primero este ejemplo. En este ejemplo tenemos como modelo no restringido un modelo lineal cualquiera. Y supongamos que hay tres coeficientes, pueden ser beta 1, beta 2 y beta 3, y en la nula nos planteamos el hecho de que los tres valgan 0. En ese caso el modelo restringido es muy fácil de hallar. Si se aplica la restricción de la nula, se tiene que eliminar x1, x2 y x3. Nos queda un modelo en el que las variables explicativas son de x4 en adelante. El estadístico F es este. Observar que Q en este caso vale 3. Es importante señalar que esta restricción, realmente son tres restricciones. Beta 1 igual a 0, beta 2 igual a 0, beta 3 igual a 0. Por eso Q es 3 y todo lo demás que hemos explicado quedaría exactamente igual. En este caso dejemos claro lo que supone rechazar la nula y no rechazarla. Si no se rechaza la nula, caso de aquí abajo, estamos comprobando que los estadísticos de beta 1, beta 2 y beta 3 son no significativos. Esto es, que las tres variables al mismo tiempo son irrelevantes. En este caso, si se rechaza la nula, estamos diciendo que posiblemente esa hipótesis no es cierta y que al menos uno, pero no tienen por qué ser los tres, quizás sí, quizás no, pero al menos una de las variables, uno de los coeficientes, es no significativo. Al menos una variable es relevante. Y otro caso también importante de aplicación del estadístico F es, y quizá el caso más conocido, es el que se conoce como el contraste de significatividad conjunta. Antes de seguir, en esta transparencia también he notado un fallo al revisarla en la versión que subí originalmente. Y en esa versión este 0 faltaba. Si vais ahora mismo al fichero que hay colocado en contenidos, ya está corregido. Luego, si queréis, esta transparencia la podéis corregir, la podéis imprimir correctamente y saldrá con el caso igual a 0. O lo añadís a mano. En este caso es fácil de añadir a mano, y la corrección es fácil de incluir. Bien, pues observad la nula. En esta nula se plantean que todas las pendientes, todas, de beta sub 1 hasta beta sub k, son 0. Es decir, se plantea que todas las variables son no significativas en la nula. En general es el modelo en sí, conjuntamente, el que se plantea si es significativo o no.
si de verdad merece la pena el modelo que hemos planteado, si alguna de las variables que hemos incluido es significativa o no. En el caso de la nula, estamos afirmando que no es significativa, es decir, que el modelo realmente casi no sirve para nada. Por eso se llama un modelo de significatividad conjunta. Contrastamos de manera conjunta si todas las variables al mismo tiempo se pueden considerar irrelevantes y por tanto el modelo realmente no sirve absolutamente para nada. La alternativa sería que al menos una de ellas es significativa. Hay que distinguir este caso del modelo de significatividad individual, donde se habla solamente de una de las variables y las demás no se consideran. En este caso, el modelo restringido es muy especial. Es el modelo en el que solamente hay una constante, no hay variables. Y este modelo lo hemos visto en un problema de la relación 1. Hay que recordar que este modelo no explica nada. Este modelo beta sub 0 estimado es la media de la I, la media muestral, y STC, coinciden ambas, no se explica nada. La suma al cuadrado de la regresión vale 0. Por tanto, el estadístico F tiene unos valores muy particulares. Q vale K y, como hemos dicho, SCR, la suma al cuadrado de los errores, coincide con la STC, la suma total de cuadrados a explicar, porque no se consigue explicar nada con el modelo restringido. Bien, el criterio de rechazo es este de aquí y acostumbrémonos a hablar correctamente sobre qué supone rechazar la nula o no. Si se rechaza la nula, se está diciendo que al menos alguna de las variables del modelo es significativa, que el modelo es capaz de explicar algo, que alguna de las variables que hemos incluido explica algo de la variable explicada. Sin embargo, si no rechazamos h sub 0, lo que estamos indicando es que posiblemente tenemos un modelo que no sirve para nada. Todas las variables que se han incluido, todas, insisto, son no significativas.